Hola, ¿qué tal, comunidad guerrera? Bienvenidos otra vez a nuestro episodio de nuestro podcast, Guerreros Podcast, en la sección de FOD en la ciencia. El día de hoy nos acompaña el doctor José Leandro Tristán Rodríguez, que él es un profesor investigador de nuestra facultad. Les leo un poquito su currículum. Él es un doctor en ciencias de la actividad físico-deportiva y calidad de vida, egresado de este doctorado en la Universidad de Murcia. Profesor investigador de tiempo completo de nuestra facultad, que pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, miembro del Cuerpo Académico Ciencias de la Cultura Física y el Deporte. Su línea de investigación se denomina Psicopedagogía en la Educación Física y del Deporte, galardonado con el honor a la educación física mexicana por la Federación Internacional de Educación Física. Él ha sido autor de más de 90 productos científicos, entre artículos, capítulos de libros. Y pues el día de hoy nos viene a hablar un poco acerca de la línea de investigación que se está desarrollando por parte de él, así como de su grupo de trabajo, que está relacionado hacia el comportamiento de los educadores físicos y entrenadores en general. Pues muchas gracias, doctor Tristán, por estar aquí con nosotros. Bienvenido a nuestro podcast y esperando que sea de gran utilidad para todos nuestros escuchas. Muchas gracias por la invitación y muchas felicidades realmente por la innovación en buscar también la motivación hacia los jóvenes para que realmente se involucren en la ciencia y el día de mañana puedan generar conocimiento para la sociedad y de esa manera, pues ahora sí transformar a nuestro país. Muchas gracias, doctora. Claro, pues bienvenido y qué bueno que también nos apoye en este tipo de actividades para poder dar a conocer todo lo que hacemos en nuestra gran facultad de organización deportiva. Muchas y bueno, gracias. pues para comenzar, esto es algo informal. Le invitamos un café. Ándale, muy bien, muchas gracias. Mire, ya empezamos bien el programa el día de hoy. Bueno, pues salud, doctora. Entonces, salud y pues que sea una buena charla el día de hoy. Ok, bueno, pues para dar comienzo a nuestra charla del día de hoy, me gustaría que nos hablara un poquito acerca de su línea de investigación. Es muy interesante el cómo nosotros pudiéramos conocer este tipo pues bueno, la línea dice comportamiento de los educadores físicos. Entonces, vamos a conocer un poquito esta área y cómo se va involucrando precisamente a la ciencia aplicada al ejercicio. Sí, es algo que a mí siempre me llamó la atención y desde el 2005 que inicié mi tesis del doctorado o el anteproyecto del doctorado, me gustó mucho analizar el comportamiento y la conducta del maestro de educación física y del entrenador, ya de que son partes fundamentales para que realmente una persona pueda adherirse hacia la actividad física o el deporte. Y alguien que me ayudó mucho fue mi director de tesis en ese momento, que fue el doctor Maurice Pierón y el doctor Juan Francisco Ruiz Juan. Pero algo que me comentaron y el por qué yo me dediqué a esta línea es porque ellos me decían que la parte pedagógica pues realmente en sí pues ya estaba agotada, que realmente se necesitaría conjugar cosas nuevas con la pedagogía, con otra área, con la finalidad de realmente generar conocimiento nuevo. Y por eso es que yo me di a la tarea también ahora de analizarlo desde diferentes ámbitos, las conductas de los entrenadores, con la psicología, que realmente no estaba muy investigado cuando nosotros iniciamos, y después de ahí pues ya se deriva con otras variables como la actividad física o como las intenciones de continuar realmente en la actividad física, el cómo se motiva y el realmente cómo se satisfacen las necesidades psicológicas básicas partiendo de la teoría de la autodeterminación. Entonces de ahí partimos, ¿no?
Y de ahí es como iniciamos por ese gusto y ese interés, pero principalmente que me lo hacen saber a partir de mis directores de tesis. Mira, que esto es padre también que lo compartamos también con nuestro público, precisamente porque entonces esta es una línea de continuidad desde los estudios de posgrado que se estuvieron realizando. Ah, sí, claro. Entonces creo que eso es lo bonito, porque al final, si estamos hablando que yo en el 2005 inicio con un anteproyecto y del 2005 a la fecha estamos investigando lo mismo con diferentes variables, pues creo que eso es muy padre, porque al final tienes unos conocimientos que vas viendo cómo se van generando esos conocimientos en la trayectoria que tienes desde el punto de vista de investigación, y ha sido muy padre. Bueno, al final yo estoy muy contento y me apasiona lo que hago. 13 años de trayectoria en esta línea entonces, ya. Ya después de mi doctorado, cuando lo concluí, y eso sí, a partir de ahí tenemos 13 años, que hemos ido creciendo con esos 13 años en diferentes ámbitos. Y algo que podría decirte que a mí me ha gustado mucho es que cuando nosotros iniciamos investigando, iniciamos con estudios cualitativos. Entonces nosotros analizamos a una muestra muy pequeña, incluso fue con estudios de caso, que en este caso analizamos el comportamiento del profesor de educación física cuando planifica, en el momento de que lleva a cabo su práctica, que es en la fase interactiva, y el momento de la evaluación. Pero lo hicimos estudios de caso porque no existían estudios o no existían instrumentos cuantitativos, o sea, alguna encuesta que me pudiera evaluar a mayor cantidad de personas. Entonces nosotros analizábamos o transcribíamos todo lo que pensaba el maestro, transcribíamos las entrevistas que le hacíamos. No había toda esa tecnología. No, y luego analizábamos, porque hacíamos la videograbación del maestro. Entonces imaginar que era 30 minutos de clase y pararla cada 30 segundos y ver qué conducta tenía el maestro, pues era un promedio casi de un año en analizar nada más 8 maestros para sacar los datos. Entonces era muy, muy, muy difícil, y decías tú, oye, pero pues solamente 8 maestros, pues sí. Entonces fue muy, muy difícil en ese sentido, y nosotros queríamos hacer un poquito más de aportaciones, porque hay que recordar, con los estudios cualitativos tampoco puedes generalizar las cosas, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué fue lo que nos generó eso? Bueno, crear un instrumento que nos pudiera medir desde un punto de vista cuantitativo, y a partir del 2012 empezamos a crear un instrumento cuantitativo con la ayuda de, pues ahora sí que grandes personajes de España, que en este caso fue la doctora Inés y la doctora Balaguer, que nos ayudaron para crear ese instrumento. Y al final del 2014 que lo terminamos y que lo sometimos a una revista, fue aprobado hasta el 2016. O sea, estamos hablando que cuántos años que tardamos para que realmente fuera validado un instrumento, pero a partir de que fue validado pudimos entonces ahora sí generar, o aplicarle acelerar más ese proceso, a mayor cantidad de personas. Entonces ya teníamos muestras de 1,500, 2,000 personas que aplicábamos, cuando al inicio pues solamente eran 8 maestros. Entonces ya con eso podíamos generalizar más los datos. Y entonces fue muy interesante, pero realmente nos costó mucho crear ese instrumento, pero al final pues sigue vigente, y es el que nos ha permitido también seguir y aplicar en el deporte y en la educación física. Entonces podemos hablar de dos maestros, desde dos contextos diferentes, y que nos ha permitido comprobar lo que pasa en uno al otro, y al final es lo mismo. Entonces ahorita podemos decir que lo que nosotros hagamos, tenemos la certeza que va a pasar lo mismo en la educación física y en el deporte. Es padre también ver cómo fue toda esta evolución, toda esta historia, cómo antes a lo mejor con esa necesidad o esa carencia de ese instrumento, pues este tipo de estudios se hacían pues maratónicos, de exceso en tiempo, y cómo con la evolución pues se ha ido generando precisamente esa eficiencia en la obtención de los datos. Claro, que al final, o sea, no es que sea malo uno, que sea bueno el otro, sino incluso ahora podemos conjugar los estudios tanto cuantitativos como cualitativos. Ya existen tesis que aquí mismo en la facultad de alumnos de uno mismo que han hecho estudios donde aplican
lo cuantitativo y lo cualitativo. Tenemos una tesis doctoral que hizo eso. Entonces, con eso todavía se logran mayores aportaciones y haces los dos estudios a la vez, una metodología mixta. Claro. Pero en sí, ¿en qué consiste esta línea de investigación? ¿Cuál sería ese objetivo general o cómo lo podríamos describir? Sí, mira, lo que nosotros hacemos es, la parte pedagógica está bien establecida, qué es lo que tú tienes que hacer en la fase de planificación, en la interacción y en la evaluación. Uh-huh. Ya desde el punto de vista pedagógico ya sabe. ¿Cuál ha sido el problema? Lo que no estaba investigado es lo que yo me comunico, que en este caso es cuando tú hablas sobre una presentación de las tareas, el maestro, cuando le dice, mira, el día de hoy vamos a trabajar esta actividad, vamos a jugar, por ejemplo, a los quemados, y el objetivo es este y este y este, ¿no? Todo lo que cuando tú transmites la información, si tú no generas un clima positivo, porque la teoría de autodeterminación es lo que te lleva a ver qué pasa en el contexto, y el contexto nosotros como maestros, los padres de familia, los entrenadores, esos pueden afectar. Entonces, si yo el día de hoy digo, bueno, vamos a jugar a los quemados, y tú levantas la mano y tú dices, ¿pero por qué, maestro? ¿Por qué a los quemados? ¿Por qué no jugamos fútbol? Entonces el maestro dice, no, pues porque yo digo, porque yo soy el maestro, y si no lo haces, al final, pues te voy a reprobar o te salgo de la clase, ¿verdad? Eso que genera que tú como alumna, al final, pues es exactamente inconformidad. Sí. Pero aparte de eso, ¿qué es a lo que te puede llevar? A que te alejes de la educación física, a que te alejes del deporte, y el día de mañana entonces pierdes el gusto por la actividad física. Fíjate nada más, tan trascendente es nosotros cómo nos comunicamos o cómo nos comunicamos con los alumnos, incluso en la propia universidad. Nosotros damos clase. Nosotros podemos hacer que el alumno continúe o que el alumno se vaya de la universidad. Simplemente el cómo nosotros nos comunicamos. Claro. Entonces, si el alumno te pide aquí en la escuela, oye, maestro, ¿pero por qué saqué 10? Y si tú dices, pues porque yo digo. Sin embargo, si tú le das una justificación por qué sacó 10, pero aparte le dices, mira, yo te lo expliqué, lo hicimos desde un punto de vista teórico, desde un punto de vista práctico, los guié y todo, y así es como se tenía que hacer y no lo hiciste. Entonces, nosotros analizamos eso y fíjate, y hablamos el por qué la trascendencia, o sea, lo que tú dices, cómo lo dices y cómo transmites la información, al final impacta en el alumno al grado de alejarlo de la educación física, del deporte o incluso de una universidad. Sí, suena como algo de muy fácil entendimiento, pero yo entendería que a lo mejor a lo largo de este tiempo no había esa evidencia científica que dijera realmente cuál era el resultado o qué era lo que iba a pasar. Sí, desde el punto de vista pedagógico ya se sabía que si tú cumplías, pues iba a aprender el alumno. Uh-huh. Pero no se sabía en qué le afectaba al alumno la forma en cómo transmitías tú esa información. Eso es lo que no se sabía. Entonces, en la actualidad, si tú lo haces cumples con los procesos pedagógicos para elaborar tu plan de sesión, pero aparte generas un clima motivacional, es éxito asegurado en el alumno, en el aprendizaje, pero aparte en la adherencia a la actividad física y al deporte. Sí, y esto sería a lo mejor una forma en que el alumno pudiera demostrar ese entendimiento y ese interés en cualquiera de las actividades que se estuviera desarrollando, por ejemplo, ya sea a nivel de actividad física, a nivel de a lo mejor algún entrenamiento, porque según entendí, este tipo de estudio se hizo a lo mejor empezando a nivel de educación física, pero sigue la continuidad y sigue ahora sí abriendo como que ese panorama para que también se pueda incorporar hacia el entrenamiento o incluso la educación general. Sí, exacto. Para el público, porque incluso a veces como nos desarrollamos o nos comunicamos con el resto de las personas también encaja, ¿no? Claro, sí, mira, a lo largo del tiempo, voy a hablar de la facultad. Iniciamos en la educación física, después trasladamos al deporte,
y últimamente lo trasladamos al sector educativo, a la universidad. Ajá. Entonces lo mismo lo hemos estudiado en los 3 contextos. Y ahorita te puedo decir que lo que nosotros hemos hecho, lo mismo está comprobado en los 3 contextos. Eso ha sido muy interesante, tanto con tesis de maestría como con tesis de doctorado, de aquí de nuestra universidad o de la facultad. Y esto, ¿cómo genera ciencia? Es decir, ¿cómo nosotros podemos decir que gracias a la innovación y a la generación de conocimiento nuevo podemos encontrar nuevas ideas en esta área? Sí, mira, por ejemplo, ya con todo lo que nosotros hemos hecho y que hablamos que lo hemos comprobado en diferentes contextos, Uh-huh. pero hemos hecho estudios solamente transversales, o sea, le aplicamos a una muestra de 1000 y encontramos que realmente el dar un feedback correctivo de una manera de estilo apoyo a la autonomía genera un bienestar en la persona en lugar de generar todo lo contrario. Ya lo hemos determinado, ya tenemos, ahora sí, cuáles son los criterios específicos para que el profesor, el entrenador o el maestro presente las tareas, otorgue un feedback correctivo, ya lo encontramos. Y hemos hecho algunos estudios longitudinales, pero ahora lo que vamos a hacer, y que estamos a punto de empezar ese proyecto, es todo eso ponerlo en práctica. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a hacer estudios de intervención, un estudio experimental con intervención, donde vamos a hacer primero una convocatoria para quién quiere ser entrenador de ese proyecto. Una vez que tenemos esa selección, vamos a capacitarlos con la metodología que va a generar bienestar en las personas, con esa metodología. Y luego, ahora sí, esas personas van a aplicarlo en una población en la que vamos a seleccionar al azar 200 personas, y de esas personas vamos a dividirlos 100 en un grupo control, donde vamos a hacer la intervención, y 100 que va a ser grupo control, donde sí no vamos a hacer la intervención con los entrenadores. Y de esa manera, ahora sí vamos a comprobar si lo que hemos logrado, ahora sí que descubrir a lo largo de estos años, pues se comprueba en una intervención. O si lo puedes guiar, ¿verdad? También. Exactamente. Entonces ya con eso podríamos decir que realmente lo que hemos encontrado a lo largo de la historia, pues valdría la pena que se hiciera en los diferentes contextos cuando realmente se quiere mejorar y tener o generar un bienestar en la sociedad. Y qué interesante, porque esa es la forma en cómo nosotros vamos guiando la investigación, precisamente, dándole o cerrando, enfatizando esa necesidad social y aplicarlo. Sí, porque mira, al final yo te podría decir ahorita que todo lo que hemos encontrado pues es padrísimo, y mira que ahora si quieres mejorar esto lo hacemos de esta manera, pero cuando tú vas y das una conferencia, las preguntas te dicen, y se levanta la manita y te dicen, oye, pero lo que usted hace está comprobado con una intervención, y es como que pues te quedas, pues no, ¿verdad? Pero lo hemos, con estudios transversales lo hemos encontrado que sí. Entonces siempre queda ese signo de interrogación de que realmente si es cierto o no es cierto lo que tú descubriste. No, pues ahora con esa intervención creo que ya vamos a poder responder a las personas. No, y ojalá y que esto marque esa trascendencia y que tengamos un resultado que realmente lo pudiéramos extrapolar, en donde pues ya con esta guía y con estos resultados, pues poder determinar a lo mejor otros criterios o otras metodologías de enseñanza. No, pues al final el hecho de nosotros comprobar eso sería una metodología creada en nuestro país y creada en la universidad. En nuestra universidad. Sería muy interesante. Muy innovador. Y me quedé con la herramienta que se generó. Esta herramienta que dicen que en este momento pues está dando una gran ventaja y dando mejores resultados más rápido, ¿en qué consiste? ¿Cómo es esa metodología que ustedes están desarrollando? Lo que nosotros hicimos fue crear un cuestionario. Para muchos crear un cuestionario se pensaría que sería muy sencillo, como escribir una pregunta y ya está. No, tiene un proceso metodológico muy riguroso, que incluso está la otra opción de la adaptación, que también nosotros hemos hecho adaptaciones, y por ejemplo tenemos la adaptación de un cuestionario de feedback
correctivo, Ajá. que fue creado en otro país de Europa. Pero ¿cuál ha sido la diferencia? Que el que creamos nosotros aquí en México, que es de presentación de las tareas, tiene una fiabilidad y validez perfecta, o sea, excelente, tanto en niños, jóvenes y adultos. ¿De cualquier edad? En el contexto de educación física, a partir de 11 años, Mira. y en el contexto del deporte. ¿Qué ha pasado con la encuesta que adaptamos, o algunas encuestas que hemos adaptado? Que a veces encontramos dificultades para que tenga la fiabilidad con jóvenes o en adultos. ¿Por qué? Porque precisamente no fue construida con todos esos criterios, simplemente es una adaptación de un idioma y que a lo mejor no se llevó todo ese proceso tan riguroso como nosotros lo hicimos, y por eso es que tardamos nosotros tanto tiempo en validarlo. O sea, era de que realmente traer a un niño y preguntarle, oye, esto que te dije, ¿qué es para ti? Y traías a otro y lo volvías a construir. Para allá iba mi siguiente duda. A ver, ¿y qué complicaciones han estado encontrando ustedes a lo largo de toda esta investigación? Eso fue lo difícil al inicio, ¿no? Pero una vez que estuvo validado, la verdad, no hemos tenido ninguna dificultad para adaptarlo a ningún lado. Eso está muy bien, porque el contexto, en ocasiones, hablar sobre algo con diferentes etapas del desarrollo es súper difícil, y que esa misma herramienta te pueda servir en diferentes contextos también de áreas, de disciplinas diferentes. Es muy, muy bueno para poder seguir y darle continuidad a la investigación. Exacto. Y, por ejemplo, también cuando nosotros hablamos de esta problemática social, ¿este tipo de estudio se ha aplicado a otro tipo de poblaciones? En otro, por ejemplo, a lo mejor para hablar sobre la educación general, o para hablar, como que para darle ese giro. No, o sea, de lo que nosotros nomás donde lo hemos aplicado, a lo mejor habrá otros estudios, otros investigadores que lo hayan hecho, pero nosotros solamente en el contexto de educación física, en el contexto del deporte y en el contexto de la educación. Y todo eso con la finalidad de saber realmente si el cómo transmitimos nosotros la presentación de las tareas y el feedback correctivo lograba realmente satisfacer las necesidades de los estudiantes, y además motivarlos a ellos, que es lo que nosotros hemos encontrado, que sí logra, ahora sí, satisfacer a esos estudiantes, los logra motivar y al final les genera un bienestar. Entonces ya la presentación de las tareas no se ve únicamente como un aspecto pedagógico, sino como un aspecto también que impacta en la psicología, ya sea para un bien o para un mal, todo depende cómo lo comuniques. Entonces, este tipo de estudios es multidisciplinario. Bueno, nosotros es multidisciplinario, sí, porque al final yo no soy psicólogo, por ejemplo. Yo me he dedicado más a la pedagogía, pero bueno, te apoyas de investigadores o investigadoras que analizan la parte psicológica, y que incluso en ese estudio que te comento que vamos a iniciar, pues van a haber psicólogos, nutriólogos, médicos del deporte. Entonces, y lo que son los pedagogos, entrenadores, entonces vamos a ver 5 grupos de disciplinas de 5 diferentes. Y todos integrados, y se supone que entonces todos vamos a analizar esos datos desde esa perspectiva, de tal manera que intentamos comprobar que eso que vamos a hacer se pueda trasladar a los diferentes contextos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú quieres que una persona cambie su forma de alimentación, si con esta metodología lo logramos comprobar, quiere decir que lo hicimos. Si con esta metodología logramos comprobar que haga más actividad física, ya está, lo va a decir también el médico o también el que estudie aquí. Si con esta metodología logramos que la persona continúe en la actividad física cuando termine el proyecto, pues ya lo comprobamos desde el punto de vista pedagógico y desde el punto de vista, pues ahora sí que científico con todo, y psicológico y todo. Pues bueno, yo les deseo mucho éxito en todas estas
áreas que ustedes quieren abarcar y que este proyecto sea bastante exitoso y pues innovador en todo ese aspecto. Y cambiando ahora la visión hacia José Tristán como investigador, ¿cuál sería este desarrollo a lo largo de este tiempo? No, pues ha sido muy bonito porque al final creo que todos iniciamos con unos conocimientos muy básicos de lo que es la investigación, pero es bonito cuando tú te especializas y vas por una misma línea, porque al final vas viendo las cosas que vas generando, que incluso también es muy padre cuando te encuentras que eres citado en otros lugares, ¿verdad? Es muy bonito. Entonces creo que, o sea, eso no tiene precio, pero que al final lo que sí creo que es que todos podemos hacer investigación, todos, o sea, no hay nadie que no pueda hacer. Es más, los niños, al final, nosotros les cortamos la investigación y por eso yo creo que al final muchos no llegan a producir todo lo que saben. La capacidad que tienen. Exacto, aplicar toda su capacidad, porque nosotros se las cortamos a los niños, entonces sí, igual en nosotros, ¿no? Creo que el día que alguien se decida hacer investigación, lo va a hacer de mucha calidad, porque aquí lo más importante es que tú ames lo que hagas, ¿no? Entonces yo creo que eso es importantísimo. Sí, claro, y también el cómo pudiéramos hacer partícipes incluso a los mismos estudiantes en nuestras líneas de investigación. Sí, bueno, ahí la parte importante creo que es cuando nosotros enseñemos, que aquí lo importante es que tú enseñes una unidad de aprendizaje que sea de tu área. ¿En qué sentido? Cuando los alumnos ven las referencias que tú das y que ven que eres tú, dicen, o sea, el que me está dando la clase ha hecho un libro, ha hecho un artículo y esto. Y entonces eso genera un interés porque ellos mismos te empiezan a preguntar, oye, ¿y cómo le hace, verdad? Porque si para todos la investigación es como que, o sea, es muy difícil, ¿cuántas horas se muere usted ahí en el laboratorio? Y que, no. Al final les traslada a uno que realmente es, o sea, ellos pueden hacer investigación. Claro. Y que se sumen a las investigaciones, y es como muchos se han sumado con nosotros, alumnos de licenciatura que pasan a maestría, que quieren que los dirijas, de maestría que pasan al doctorado, y al final entonces logras... ¿Cómo al final se convierten en colegas ellos mismos? Son colegas nuestros y continuamos en investigaciones, eso es bien padre. Pero fíjate que yo creo que lo más importante, aparte de que son colegas, cuando ves el progreso de tus alumnos, que incluso te voy a decir que hay alumnos que tú los ves que ya dices, oye, ya sabe más que yo, o ya es un especialista en esto. No, eso es muy bonito. Yo la verdad estoy muy contento. No voy a dar nombres, pero sí hay personas que trabajan conmigo, que fueron mis alumnos, y que ahora nos dividimos. Por ejemplo, la generación de artículos. A mí me gusta mucho la parte de introducción y la parte de discusiones. Y encontré uno de mis egresados que sabe la parte metodológica y la parte de análisis de resultados al revés y el derecho. Entonces ahora nos dividimos para hacer los artículos, yo hago una parte, él hace otra parte, y así se van integrando, y como vas viendo que dentro de tus mismos colegas y que dirigiste, pues cada quien tiene ahora su especialidad, y cuando nos juntamos, hombre, hacemos cosas muy bonitas. No cabe duda que el trabajo en equipo es fundamental. Y cuando lo vemos en la evolución de la facultad, en la investigación, eso también nos como que llama mucho la atención, ¿verdad? Cómo la facultad fue evolucionando precisamente en este proceso. Antes creo que eran 5 o 4 investigadores los que habían y en un corto plazo revolucionó todo esto. No, pues eso es increíble, digo, ya le tocará a otra persona hablar de esto, pero el hecho de nosotros, la mayoría de los tiempos completos, más del 50% están en el Sistema Nacional de Investigadores, eso es algo que no cualquier universidad lo puede tener. Pero lo otro, que antes de que se me olvide, es, a mí en mis tiempos de estudiante me tocó los libros que eran traducidos del inglés y los ponían en español y eran los que nosotros llevamos. Pero en estos, te voy a decir que en estos 3, 4 años, 5 si quieres años, he visto cómo nuestros maestros generan los libros.
entonces ya no traducimos libros, ya generamos libros. Así a partir del conocimiento que se ha dado por todos los maestros. Y gracias a ese acercamiento a la ciencia. Claro, pero lo otro importante es que hay libros donde involucras 10, 14, 15 investigadores de la facultad. Uh-huh. Entonces la riqueza de todos esos libros para los estudiantes pues está maravilloso, ¿no? Sí, es bien interesante también ver cómo nuestros alumnos evolucionan y crecen a la par con nosotros mismos. Gracias a ellos vamos creciendo. Exacto, eso es padrísimo. Pues es muy padre. Pues muchas gracias, doctor Tristán, por haber acudido a nuestro podcast y que nos haya permitido conocer un poco de esta línea de investigación, esperando que muchos público general de otros estados, de nuestra facultad también, que estén interesados en estas líneas de investigación, se acerquen también directamente con los investigadores para que puedan tener quizá pues quizá aclarar las dudas, o si están interesados en apoyar, no creo que no se pueda. En su caso yo creo que pueden acercarse también nuevos miembros a poder colaborar en este tipo de líneas, y pues el que nos haya permitido ampliar esta línea es bastante enriquecedora para todos nosotros. No, al contrario, yo te agradezco mucho realmente el hecho de que hayas creado este escenario para todos nosotros que podemos estar aquí y que nosotros tengamos esa oportunidad de transmitir lo que nosotros investigamos y hacerle ver a la sociedad, a nuestros estudiantes, que realmente ellos pueden estar aquí, que no es cosa del otro mundo, que simplemente es querer, y eso es suficiente, y que te guste lo que vas a hacer, y ya, eso es todo. Con eso ya tú puedes hacer investigación. Entonces yo espero que cada vez más gente se vaya sumando a la investigación. Lo hemos visto, lo platicamos, sí se ha sumado más gente, pero siempre es importante que se sume, no que se reste. Entonces espero ver a muchos estudiantes que estén generando nuevo conocimiento y seguir viendo gente que sabe más ya que nosotros. Eso todavía me da mucho más gusto. Sí, eso es maravilloso. Entonces muchas gracias, Blanca, gracias por el espacio y muchas felicidades nuevamente. Pues bueno, muchas gracias a todos por haber estado aquí presentes en nuestro tercer episodio de Guerreros Podcast, en nuestra sección de FOD en la Ciencia. Esperando que haya sido de su agrado, y pues nos vemos aquí en nuestro próximo episodio. Sin antes pues comentarles que le den like a nuestra página para que también esto pueda ser visto por más personas a lo largo de este tiempo. Y pues bueno, también les comento que siguen abiertas nuestras convocatorias de ingreso a posgrados. Ahorita actualmente tenemos la maestría en ciencias y el doctorado en ciencias con esta convocatoria abierta, y pues adelante, si les interesa la ciencia, tenemos toda la disponibilidad de recibirlos. Pues bueno, hasta luego a todos ustedes, y recuerden que todos somos guerreros.